aquí en el estudio con Rodolfo Campuzano. Él es director de análisis de estrategia y gestión de portafolios de Banco Invex. Rodolfo, gracias. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, gracias. Buenas tardes. Si te parece, empezamos hablando de las coberturas. Hoy tuvimos esta subasta, que fue una subasta al vencimiento, en realidad, de un primer tramo de $1,000 millones que se anunciaron hace unos días, de un paquete grande de 20 mil millones de dólares. Lo que llama la atención, Rodolfo, es la demanda del mercado ha sido muy alta. ¿Qué te dice eso? No mucho. El volumen en el mercado cambiario varía mucho en determinadas temporadas. Para exportadores o gente que tiene que hacer transacciones en dólares de manera recurrente o que tiene que presupuestar pagos o cumplimientos en dólares en 6 meses, un año, es un mecanismo cómodo, ¿no? Entonces yo creo que eso genera pues, la demanda que te asegura un tipo de cambio a tal periodo y no tienes que salir a buscar dólares al mercado, ¿no? Creo que la demanda, lo que hemos visto, pues, es que también hay una expectativa pues todavía incierta con respecto al tipo de cambio y a un nivel que ha alcanzado en los últimos días pues, bastante bajo. Claro, hay quien cree que el hecho de que haya pues una demanda, por ejemplo, en la subasta de hoy 6 veces superior a la oferta, de alguna manera hace pensar que una parte en el mercado está pensando que el tipo de cambio pudiera presionarse más adelante. Yo creo que tiene que ver con el nivel que estamos viendo ahora. Y sí, hay elementos de incertidumbre que pues, no son descartables hacia adelante, tanto desde el punto de vista económico como político. El peso pues, es una moneda fortalecida por la coyuntura de corto plazo que hemos vivido en los últimos 2 meses, pero que puede tener variaciones significativas, ¿no? Yo creo que no es un volumen muy grande lo que se está subastando todavía. Creo que lo que más ha pesado en el mercado ha sido pues, ese gran paquete que el Banco de México pudiera subastar recurrentemente cada semana o cada mes, ¿no? Claro. Y hablando del tipo de cambio, Rodolfo, podemos hablar de 2 momentos. El que vivió el peso del 8 de noviembre, día de la elección en Estados Unidos, al 20 de enero, día de la toma de posesión de Donald Trump, en donde viene una depreciación, un ajuste fuerte del tipo de cambio. Y luego vino el periodo de recuperación al que tú te estás refiriendo. Estamos ya a 30 centavos de recuperar los niveles previos a la elección en Estados Unidos, pero el mercado se ha resistido. ¿Tú crees que pueda el mercado, que el tipo de cambio tenga fuerza para recuperar esos niveles previos, es decir, regresar a los 18 pesos por dólar? Yo creo que sí. Creo que han pasado 2 fenómenos en ese periodo. Uno fue un profundo pesimismo, en algunos casos muy exagerado por parte de muchos participantes en el mercado, con respecto a México a raíz del triunfo de Trump y de su entrada al gobierno en Estados Unidos en enero. Empezamos el año con una percepción, yo diría, fatal con respecto a nuestra economía y a lo que estaban haciendo las autoridades para contener esa percepción. Pero creo que eso ha cambiado mucho en los últimos 2 meses. Hay un discurso bastante más constructivo por parte del gobierno americano con respecto al Tratado de Libre Comercio, con respecto a los impuestos fronterizos. Incluso hoy hubo comentarios con respecto al muro bastante también más moderados que lo que se escuchó en la campaña y lo que todo el mundo temía. Entonces creo que la percepción de un daño a la economía mexicana inmediato por parte de las acciones del gobierno de Estados Unidos se ha diluido muchísimo. Y estamos de nuevo a los niveles que estábamos previos a las elecciones. Y otro elemento que ha sido fundamental pues, ha sido la agresividad con que el Banco de México actuó entre diciembre y febrero, con incrementos fuertes de tasa, con la imposición de las coberturas cambiarias. Creo que pues, le puso una señal muy grave al mercado y volvió muy costoso especular contra el peso. Y lo que estamos viendo ahora pues, son los efectos que no hay nada o pocos elementos hay en el segundo trimestre que nos hagan pensar que eso se va a revertir. Claro. No vemos una vuelta a la agresividad en la percepción con respecto al gobierno americano y el Banco de México posiblemente incluso pueda subir la tasa a otro 1/4 punto y no va a dejar de vender dólares a través de las coberturas.
Entonces puede haber días que sí veamos tipos de cambio más bajos. Más bajos. ¿Te parece adecuada la respuesta de las autoridades? Digo, ya lo mencionas tú. Tuvimos 6 aumentos de 50 puntos base en la tasa de Banco de México y la semana pasada uno de 25 puntos base. La perspectiva del mercado empieza a apuntar a que el ajuste va a ser, o el enfoque de política monetaria del Banco de México va a ser también más gradual en la medida que pues empiezan a disiparse un poco los factores de incertidumbre. Yo creo que va a ser más gradual y yo creo que se puede disociar de lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos con las tasas. Para ser francos, el Banco de México durante bastante tiempo, en los últimos 2 años, nos dejó ver que un ajuste en la política monetaria americana debería corresponderse con un ajuste en la política monetaria mexicana. Y no sucedió así el año pasado, porque en México se apretó fuerte la política monetaria y la Fed no hizo nada. Y ahora que la Fed se está moviendo, hay la posibilidad de que el Banco de México no tenga que subir las tasas vis a vis cada vez que la Fed lo haga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay unas condiciones financieras que acumulan una respuesta muy agresiva. Digamos que el Banco de México abrió mucho su colchón para pues ver qué pasa. Si las expectativas de inflación y la misma inflación presentan un punto de inflexión en los próximos meses, pues tal vez no sea necesario subir más las tasas, a pesar de que la Fed suba 1/4 punto, 2 o 3. ¿no? Claro, hoy comentaba Carla las minutas de la Fed, donde posiblemente vengan 2 alzas más, ¿no? Adicional a la que ya se dio. Lo que resaltó el mercado hoy con respecto a las minutas fue esta idea de empezar a reducir el balance, ¿no? Que no va a ser un proceso sencillo ni va a ser rápido. Y son unas minutas en donde se discutió el tema, ¿no? No hay nada oficial al respecto, pero creo que la percepción con respecto a las tasas, pues el mercado la tiene muy clara y los mismos oficiales del Fed piensan en lo mismo, tal vez 2, 3/4 de punto, si las cosas siguen apuntando a una mejora en la economía americana y a una inflación que no ceda, lo cual en los últimos datos no se ve tan claro. Un último tema que quiero abordar contigo, Rodolfo, es el de precriterios que presentó la Secretaría de Hacienda la semana pasada. Ahí hay 2 cosas. Uno, la expectativa de crecimiento pues se ajusta ya al promedio del mercado, ¿no? Para este año. Y el otro, el mensaje de las autoridades de que se van a cumplir las metas fiscales este año, y creo que eso es bueno porque de eso va a depender que se mantenga la calificación soberana de México sin cambio. Yo creo que sí, y creo que la buena noticia también, y es un factor que me faltó mencionar, es que había una percepción también muy negativa con respecto al crecimiento en México, ¿no? Y los datos que hemos visto del primer trimestre pues hablan de una economía que siguió manteniendo un ritmo bajo de crecimiento como lo tuvimos el año pasado, tal vez marginalmente menor, pero no una economía que iba a crecer 0 o en recesión como se habló por parte de algunos colegas, ¿no? Y creo que ese es un tema que abona al tema de una recaudación que de por sí, desde el 2013 que se hizo la reforma, pues la parte de ingresos tributarios ha tenido una mejora continua bastante significativa. Hay la voluntad de cumplir por el lado del gasto y está este elemento de los remanentes del Banco de México que hace mucho ruido, pero yo tiendo a pensar que también en el mercado está cocinándose la idea de que no necesariamente va a haber una baja de calificación, como muchos ya preveían como un hecho en diciembre y enero, ¿no? Bien, Rodolfo Campuzano, gracias por haber estado aquí y no, estaremos conversando contigo más adelante. Buenas tardes. Gracias, Rodolfo. Buena tarde. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que futuras